existencia del capital como nación social específica, sino su hegemonía respecto de las demás. La propia revolución industrial, como hoy sí sabemos por investigaciones específicas, fue el desarrollo de innovaciones tecnológicas hechas por los esclavos negros en Martinica, Jamaica y Cuba. Porque antes de luchar, eso que hoy día llamamos Europa Occidental, no tenía literalmente nada que ofrecer al mercado mundial. A menos que alguien lo recuerde, lo proponga, nada. Lo que ofrecía era lo que producía el trabajo gratuito, esclavos y siervos en América. Metales, minerales, que permiten metalizar la moneda, tener por fin un mercado monetario estable y continuo, y hacer realmente un nuevo mercado mundial, con vegetales preciosos, que comienzan, por cierto, con el tabaco, a través de los conventos de frailes, y más tarde, productos de origen mediterráneo, como la caña de azúcar, que no se hace en mercaderías mundiales, sino a partir de América, no antes. Entonces, con todo esto es que va emergiendo en esta formulación pre- y post-cartesiana lo que se consolida en lo que se llama después estas variantes de la Ilustración, tanto su variante escocesa como su variante continental, que finalmente termina después de la Revolución Francesa, sobre todo siglo XVIII en adelante, como la expresión de eso que llamamos modernidad. Ha impuesto un horizonte de sentido nuevo, pero el eje epistémico central de todo eso sigue siendo esta extraña combinación de dualismo radical y racismo-sexismo de una parte. De otro lado, los nuevos sistemas y técnicas de observación, de medición, de experimentación, que no son inventadas entonces, son un desarrollo de lo que venía desde antes, sobre todo desde el Mediterráneo bajo dominación musulmana. Y esto permite entonces la aparición de eso que se llama después la racionalidad moderna, cuyo papá filosófico, como todos sabemos, se atribuye a Descartes. Es un horizonte sentido en el marco de este patrón de poder de carácter colonial, no solo por su origen, sino por sus elementos constitucionales inherentes desde entonces hasta hoy. El horizonte de sentido que se hace dominante, un horizonte de sentido siempre heterogéneo en la historia, es hegemónico, pero no implica que todo el mundo, en cada rincón del mundo, piensa del mismo modo, siente del mismo modo, entiende del mismo modo, explica del mismo modo, pero hay un eje de hegemonía que invade, coloniza incluso lo que no le pertenece, o lo reprime, o lo humilla, o lo disminuye. Ese horizonte de sentido ha sido dominante hasta virtualmente la Segunda Guerra Mundial. Ya había en América Latina, por razones obvias, no solamente porque es la primera región donde se constituye la colonialidad del poder, sino también la primera región en ser independiente de la dominación colonial específica, en ese momento ya el Imperio Español y después tardíamente Brasil respecto a Portugal. Ya había desde fines del siglo XIX en América movimientos que ponían en cuestión algunos de los supuestos centrales de la manera eurocéntrica de ver el mundo y en particular América Latina. Si ustedes comparan cuidadosamente toda esta corriente llamada los estudios de la subalternidad, que se produce sobre todo desde la India, Wuhan en adelante, y la comparan con la
producción intelectual desde América de fines del siglo XIX, sobre todo Martí en adelante, pasando por Vasconcelos, Aya, Mariátegui, etc., ustedes encontrarán que se mueven las mismas cuestiones y que las respuestas básicas son las mismas, aunque en el caso más reciente, de Guja adelante son profesionales de la investigación histórico-social de otro modo. Pero con excepción de uno, el caso de Mariátegui, ninguno de todos los demás encuentra o descubre o tropieza con un modo de romper, de irrumpir, de subvertir este horizonte de sentido. Esto que parece muy aislado, que de hecho es aislado, Mariátegui es enterrado intelectualmente. Desde la conferencia del 29 de los partidos comunistas es aislado, enterrado, aunque es mitificado y glorificado por su nombre. Sus descubrimientos teóricos centrales no reaparecerán sino décadas después. Pero después de la Segunda Guerra Mundial aparece un fenómeno muy curioso que ha ido desembocando hasta aquí. Apenas para ir mencionando, yo le llamaría este callejón de los post. Primero el post-urbanismo, pues el post-estructuralismo, la post-colonia, los estudios post-coloniales, luego vendrá el post-moderno. Este callejón de los posts implica una tajosa dificultad de una crítica desde dentro del eurocentrismo, pero que no llega a producir realmente ninguna ruptura básica en la episteme, en esta combinación de epistémico, teórica, histórica, ética, estética, que es todo horizonte del sentido. Pero obviamente está en crisis. Estos posts son testimonio de que ha entrado en crisis. Y otra vez es desde para hablar de nuevo fácil, desde el sur, desde América Latina en primer término, pero también desde el Caribe, desde el África, desde Asia hoy día, que va emergiendo. Hay todo un movimiento de la sociedad que ahora va rápidamente, hay un debate nuevo, de hecho, que no solamente pone en cuestión los supuestos epistémicos de este horizonte de sentido, y por lo tanto su imaginario, su forma de producir patrones de memoria y de olvido, su forma de producir explicación, conocimiento y sentido, sino además producen en la práctica otro horizonte que está en plena producción. ¿En qué consiste? Sin duda no es solamente por la protesta social, sino porque esto ahora se conjuga con toda la crisis de esto llamado naturaleza desde el planetarismo, porque la supervivencia misma no solo de la especie nuestra sobre la Tierra, sino las condiciones de sobrevivencia, de las condiciones de vida, de toda vida posible del planeta están hoy en juego. Y no hemos llegado a esto por accidente, sino por lo que le ha ido pasando al capitalismo y a su producción de sentido. El capitalismo hoy día, voy a cerrar con eso, sigue siendo capitalismo. Pero mirando el debate sobre la catástrofe financiera contemporánea, se puede ver que hay algo que no llega a entrar en el debate aún. El hecho de que el capital ha entrado desde hace 35 años aproximadamente en una crisis de transición o en una crisis de irrupción, de subversión. ¿A qué me refiero? Y esto es parte de la historia de las ciencias sociales de América Latina. Fuimos nosotros en América Latina, que a mitad de los años 60 comenzamos a descubrir que algo muy